En este capítulo os traigo los 9+1 mejores podcasts de SEO en español. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Comienza un nuevo episodio de Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida a un nuevo episodio en el que os traigo, bueno, yo no lo hago realmente, 10 podcasts sobre SEO para que estéis al tanto de las mejores herramientas, consejos y recomendaciones a la hora de posicionaros en Internet. Decía que no traigo yo estos podcasts recomendados, sino que es Alex Serrano, de alexserrano.es y del podcast SEO desde cero, el que nos ha hecho esta lista en su web, donde nos trae esos 9+1 podcasts sobre posicionamiento web. Y si me lo permitís, voy a leeros literalmente los motivos por los cuales nos recomienda estos 10 podcasts, ya que me parecen muy acertados y esto mismo lo podría haber escrito yo. Comienza diciendo, no, esta no es otra lista más de los mejores, completa este hueco, de completa el año, de completa el contenido. Es una lista corta con los mejores podcasts sobre posicionamiento web que escucho y que considero que deberías escuchar si quieres aprender SEO, mejorarlo, estar actualizado o simplemente aprender de los mejores. ¿Quién no quiere eso? Pues yo personalmente sí que quiero también. Seguro que como yo, tú también escuchas menos podcasts de lo que te gustaría. Me siento identificado de nuevo. Yo desde que escucho tantos podcasts tengo la casa mucho más limpia. Eso sí, para pasar la aspiradora necesitas podcasts que se escuchen realmente bien y unos buenos auriculares. ¿Qué criterio he seguido para seleccionar estos podcasts? Ninguno basado en seguidores ni escuchas. Me he guiado por la calidad de los contenidos, de la producción y por la frecuencia de publicación. Muchos de estos podcasts me inspiraron para crear mi propio podcast de SEO, que es SEO desde cero, como os comentaba antes. Empezar a seguir un podcast que parece que está abandonado o hace meses que no publica no tiene por qué ser malo, porque el contenido está ahí y puede ser muy bueno, se puede aprovechar. También hay que entender que el SEO evoluciona, cambia y se transforma, y Google ens roba cada día más. Y esto requiere que los contenidos sean lo más reciente posibles, aunque no siempre. Ahí lo dejo a vuestra elección, que me lío. Y ahora voy a repasaros estos 10 programas leyendo un poco la descripción que nos hace Alex, pero no el blog entero, que ya bastante le he fusilado el propio post a Alex y no es cuestión de leérmelo de principio a fin. Solamente voy a traeros el primer párrafo, el párrafo inicial, donde describe un poco de qué va el podcast y quién lo presenta. Y bueno, de todas maneras, como siempre, os voy a dejar el enlace a este post en las notas del episodio para que tengáis ahí la fuente original. Pero antes de comenzar con este repaso a estos 9+1 podcasts de SEO, dejadme recordaros que si estáis pensando en crear vuestro propio nuevo podcast personal, o si ya tenéis uno y queréis darle un impulsillo o darle alguna mejora, puedo ayudaros desde este lado del micrófono. También podéis ponerle voz a vuestros nuevos proyectos o incluso a vuestras empresas gracias al podcasting y de esa forma llegar a nuevos mercados que hasta ahora ni siquiera se os habían ocurrido. Doy fe de esto, que muchas veces la gente se sorprende cuando le digo hasta dónde puede llegar el podcasting. Durante muchos años he ayudado a crear iniciativas, eventos, cursos o proyectos relacionados con el podcasting. Y como no podía ser menos, también multitud de podcasts. Os podéis poner en contacto conmigo a través de contacto@jorgemarinieto.com y desde allí juntos le daremos forma a vuestra idea o, si ya está creada, pues quizás podamos mejorarla un poquillo. Por otro lado, si ya tenéis creado un proyecto y queréis que este sea el patrocinador de Al otro lado del micrófono, os recomiendo ojear la pestaña de commissions de mi perfil de Ko-fi entrando en jorgemarinieto.com/café y allí os ofrezco distintas opciones para ayudaros a darle difusión y que de esa forma sea, o mejor dicho, esté presente a este lado del micrófono cada día de la semana. Y ahora sí, volvamos a ese post de Alex Serrano, donde nos trae estos 9+1 podcasts sobre SEO. Como os comentaba hace unos minutos, os voy a dejar un enlace al post original de alexserrano.es, donde podéis encontrar toda la información y enlaces a estas 10 recomendaciones y de paso ayudar a Alex a seguir posicionando su web tan bien gracias a la difusión de su contenido, pues compartiéndolo si os ha gustado. El primero de estos podcasts se llama Campamento Web y Alex lo describe de la siguiente forma.
es imposible no incluir en la lista el podcast de Emilio García, Campamento Web. Así se llama el podcast y también su blog, uno de los mejores blogs de SEO, además de su canal de YouTube. Madre mía, lo tiene todo con el mismo nombre, Emilio García, buen SEO. Bueno, me imagino que sería delito que lo hiciera mal. El segundo es Hola SEO. El podcast de Hola SEO, creado por Guillermo Gascón, es otro más si queréis aprender sobre SEO o estar al día de las novedades en este sector. Es uno de los primeros podcasts de SEO en español que surgieron y de los primeros que empecé a escuchar. Nos vamos al número 3, que se llama La Máquina del SEO, otro podcast con solera, más de 100 episodios que nos regala Andrés Kloster desde Argentina. El número 4 es SEO Local. Si quieres aprender SEO pero de una forma más concreta sobre SEO local, es decir, Google My Business y posicionamiento de negocios físicos y no tan físicos, este podcast te va a encantar. El número 5 es Negocios Locales. De la lista, este es de los podcasts de más reciente creación, pero no te creas, ha empezado muy pero que muy fuerte. Laura Alfonso y su podcast Negocios Locales es todo un descubrimiento. Su podcast, perfectamente complementario al anterior, se centra en negocios locales, como su propio nombre indica. Muy bien hecho, Laura. El número 6 es SEO y SEM de Luis Revuelto, otro de los descubrimientos de este año. Tenía que tener cosas buenas también, imagino que se referirá al 2020. Luis Revuelto es un gran profesional y mejor persona. Suena tópico, pero también es verdad. Vino a SEO desde cero a hablar sobre Google Discover y nos deja ahí un enlace, y además de aportar muchísimo, nos lo pasamos genial grabando. El número 7 es Top SEO. Hablamos del podcast de SEO referencia en México y no ha necesitado mucho tiempo para conseguirlo. El número 8 es Blogueando de Publisuites. Blogueando no es un podcast sobre SEO 100%, pero tiene una buena ración de ello y esto te interesa. Créeme que te interesa, sobre todo si tienes un blog personal o corporativo. Consejos para posicionarlo mejor, crear mejores contenido o incluso monetizarlo, porque a todos nos gusta icono de dinerito. El número 9 es Guerreros del SEO de SEO Warriors. Al volante, Dean Romero, de uno de los podcasts que nacieron en 2020 para traer un tipo de entrevistas diferentes. La promesa era esa y así ha sido. Y el número 10 es un bonus que se llama SEO desde cero. Si te gusta el SEO y quieres aprender cada vez más, no puedo dejar de recomendarte mi propio podcast. Lo comencé en enero del 2020 y desde entonces he ido publicando episodios muy divulgativos sobre diferentes áreas del posicionamiento web, además de traer invitados muy top como Dean Romero, David Ayala, Álvaro Peña, Sergio Somoza, Lucía Rico, Emilio García, entre muchos otros. Pues como os decía, os dejo el enlace a este post, que yo creo que es muy recomendable si queréis pues un poquillo remodelar vuestra web y sobre todo posicionarla, no tanto remodelarla, sino posicionarla y ir creando buen contenido para que aparezca los primeros resultados, sea en una búsqueda, sea en redes sociales, sea, en fin, para aprender un poquito mejor cómo movernos, ¿no?, en ese difícil camino que es el SEO. Igual que el podcasting tiene sus migas, pues el SEO también, y gracias a estos podcasts podemos mejorar. Y ahora me despido y, como cada día, regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.